pero huye de casa y su dueña con Alzheimer se olvida de él. Pero él la reencuentra en un refugio y su reacción hizo llorar a todos sin parar. Era una tarde tranquila, como tantas otras. Doña Clara estaba en el patio, regando sus plantas con el cuidado de quien ha vivido muchos años y ha aprendido a valorar los pequeños detalles de la vida. Romeo, su fiel labrador, la acompañaba como siempre, sentado cerca de ella, atento a cada movimiento. Era el tipo de perro que parecía entenderlo todo, incluso los días en que doña Clara estaba más olvidadiza o repetía las mismas historias. Para él, nada de eso importaba. Ella era su familia, y él nunca la dejaba sola. Pero ese día, algo sucedió. Doña Clara fue hasta el portón delantero con el regador en la mano, y en un momento de distracción, no lo cerró bien. Romeo notó el portón entreabierto y, como cualquier perro curioso, se intrigó. Nunca había tenido la oportunidad de explorar lo que había más allá de ese portón. Siempre que se acercaba, doña Clara lo llamaba diciendo: «Romeo, vuelve aquí. Es peligroso allá afuera». Pero ahora, con el portón abierto y sin un Romeo, «vuelve aquí» que lo detuviera, dio un paso al frente. Al cruzar el portón, Romeo se detuvo un momento. Miró hacia atrás, a la casa donde había pasado toda su vida. Clara seguía en el patio, cuidando las plantas, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Romeo dudó, pero la curiosidad fue más fuerte. Dio unos pasos más y, de repente, estaba en la acera, sintiendo olores nuevos y escuchando sonidos que nunca había oído antes. Al principio, todo parecía una gran aventura. Olfateaba cada rincón, descubriendo cosas que nunca había imaginado. Las personas pasaban, algunas lo ignoraban, otras le saludaban desde lejos. Romeo pensó que podía dar una vuelta rápida y luego regresar a casa. Pero, mientras seguía su nariz y exploraba más calles, empezó a perderse. Las casas ya no eran las mismas, y el olor del portón que siempre lo guiaba de vuelta a doña Clara había desaparecido. Romeo comenzó a sentirse extraño, como si algo estuviera mal. Miró hacia atrás, pero no reconoció el camino. El ruido de los coches lo asustaba, y las personas que antes parecían amables ahora pasaban apresuradas, sin notar siquiera que él estaba allí. La tarde se convirtió en noche, y lo que antes era emoción se transformó en miedo. Romeo sintió el viento frío en su pelaje, y su estómago rugía. No sabía dónde encontrar comida ni dónde podía refugiarse. Intentó acostarse cerca de un árbol, pero el sonido de pasos y voces desconocidas lo hizo levantarse y correr. Caminó sin parar, pero cada paso parecía llevarlo más lejos de casa. El cansancio se apoderó de él, y finalmente encontró un rincón entre dos muros para acurrucarse. La noche estaba oscura, y podía escuchar el sonido distante de coches y voces. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Todo lo que quería era escuchar la voz de Clara llamándolo, sentir su cariño y estar de nuevo en ese patio donde todo era seguro. Romeo no lo sabía, pero esa fuga inocente sería el inicio de un viaje lleno de desafíos. El portón entreabierto lo cambió todo. Y ahora estaba solo, en un mundo que parecía mucho más grande y peligroso de lo que podía imaginar. A la mañana siguiente, doña Clara estaba sentada en la vieja butaca de la sala, con la mirada perdida. La casa parecía más silenciosa que nunca, como si faltara algo que le daba vida a ese lugar. Ella llamó: «Romeo, ven aquí, chico». Pero el sonido de las patitas corriendo hacia ella no llegó. Un vacío llenó su pecho. Al principio, Clara no entendió. Miró alrededor, pensando que quizá Romeo estaba escondido detrás del sofá o en el patio. Se levantó despacio, con las manos temblorosas, y fue hasta la puerta de la cocina. Llamó de nuevo: «Romeo, ¿dónde te has metido?» «Nada». El silencio respondió. Fue hasta que sus ojos cayeron sobre el portón abierto que la verdad comenzó a formarse en su mente. «Dejé el portón abierto», murmuró para sí misma. El corazón de Clara se encogió. Llevó las manos a la cabeza, intentando recordar. Por un momento, flashes llegaron a su mente. El ruido del portón chirriando, el regador en su mano, la imagen de Romeo en el patio. Intentó unir las piezas, pero su memoria fallaba. ¿Habrá sido eso? Sintió una punzada de culpa tan fuerte que tuvo que sentarse en la silla del patio. Durante el día, Clara alternaba entre recordar lo sucedido y olvidar que Romeo no estaba allí. A veces se distraía viendo la telenovela en la televisión, pero de repente sentía la ausencia como un golpe en el estómago. «¿Dónde está mi chico?», se preguntaba, con lágrimas corriendo por su rostro. Ana, su hija, intentaba consolarla diciendo: «Mamá, él va a volver. Vamos a encontrarlo». Pero Clara sabía que las calles eran peligrosas, y la idea de Romeo solo, sin nadie que lo protegiera, la atormentaba. Por las noches, Clara no podía dormir.
Se quedaba sentada en la cama, mirando hacia la puerta del cuarto, como si Romeo pudiera aparecer de repente. Cuando finalmente lograba dormir, se despertaba asustada, llamándolo. Las horas pasaban, y la culpa crecía. Revivía ese momento del portón en su cabeza, como una película repetida. ¿Por qué no lo cerré bien? ¿Él confiaba en mí? Clara comenzó a culparse por todo. No era solo el portón. Pensaba en cuánto Romeo siempre había cuidado de ella, estado a su lado cuando se sentía sola o confundida. Ahora, él la necesitaba, y ella no estaba allí para él. Era un pensamiento que la carcomía por dentro. Ana notó cuánto estaba afectando a su madre. Doña Clara parecía más triste, más cansada. Incluso cuando intentaba actuar con normalidad, era evidente que la ausencia de Romeo dejaba un enorme vacío en su vida. La culpa no era solo por el portón abierto. Era por el miedo de no volver a verlo, de no poder disculparse, de no poder abrazarlo de nuevo. Romeo no era solo un perro para Doña Clara. Era su compañía, su consuelo en los días difíciles, su amigo más leal. Y ahora, sin él, Clara sentía que había perdido más que una mascota. Sentía que había perdido una parte de sí misma. Antes de seguir, no olvides dar like y suscribirte al canal si amas los animales y disfrutas de escuchar historias emocionantes sobre ellos. Mientras Doña Clara vivía un torbellino de emociones en casa, Romeo enfrentaba un mundo completamente diferente. Las calles eran mucho más aterradoras de lo que imaginaba. Al principio, pensó que todo era una gran aventura. Olfateó árboles, postes y el suelo, intentando encontrar olores que lo llevaran de vuelta a casa. Pero, conforme avanzaba, las cosas se volvían más confusas. Cada esquina parecía igual, cada calle desconocida. Romeo comenzó a darse cuenta de que estaba perdido. Miraba a todos lados, buscando a Clara, pero ella no estaba allí. El movimiento de los coches lo asustaba. Cuando un autobús pasó demasiado cerca, el ruido hizo que Romeo corriera, como si estuviera huyendo de algo que no entendía. Corrió sin dirección, con el corazón acelerado, hasta encontrar una acera más tranquila. Allí se detuvo para recuperar el aliento, pero la sensación de estar perdido se hizo aún más fuerte. El día se hacía más largo. Romeo sentía hambre, algo que nunca había experimentado antes. En casa, Clara siempre estaba lista para darle un plato lleno de comida y, a veces, un premio especial. Pero en la calle, no había nada de eso. Pasó por un contenedor de basura e intentó olfatear algo, pero no encontró nada que pudiera comer. Apareció un gato, arqueando el lomo y mostrando los dientes. Romeo ni siquiera intentó acercarse. Estaba demasiado cansado para buscar problemas. Cuando llegó la noche, todo empeoró. Las luces de la ciudad apenas iluminaban, y los sonidos parecían más fuertes y amenazantes en la oscuridad. Romeo encontró un rincón entre dos paredes y se acurrucó allí. El suelo era frío, duro e incómodo. Intentaba dormir, pero cada ruido, una moto pasando, alguien gritando en la calle, el sonido de ladridos lejanos hacía que levantara la cabeza, alerta. El sueño no llegaba. Extrañaba a Clara. Su olor, su voz llamándolo. Extrañaba el calor del hogar. Los días que siguieron no fueron mejores. Romeo caminaba sin rumbo, cada vez más delgado, cada vez más cansado. Se cruzaba con otras personas, pero la mayoría lo ignoraba. Algunos niños intentaron jugar con él, pero al darse cuenta de que no tenía dueño cerca, perdieron el interés. Otras personas lo espantaban, lanzándole piedras o gritándole para que se alejara. Hubo un momento en que Romeo pensó que había encontrado a Clara. Vio a una señora de cabello blanco, a lo lejos, y comenzó a correr hacia ella moviendo la cola. Pero cuando llegó cerca, se dio cuenta de que no era su dueña. La mujer lo miró con desconfianza y se alejó rápidamente. Romeo se detuvo, mirando al vacío, con la cola caída. No entendía por qué todo estaba tan mal. Con el tiempo, Romeo comenzó a evitar a las personas. Se dio cuenta de que no podía confiar en todos. Su único objetivo era encontrar a Clara. Aunque estaba cansado, hambriento y con las patas doloridas, seguía caminando. Su corazón, a pesar de estar roto, todavía guardaba la esperanza de que, en algún lugar, la encontraría. Era eso lo que lo hacía seguir adelante, incluso cuando el mundo parecía tan grande y solitario. Mientras Romeo enfrentaba los peligros de las calles, la vida en la casa de Doña Clara parecía más vacía que nunca. Su ausencia era un vacío que nadie podía llenar. Clara, con su dulce sonrisa y su rutina tranquila, siempre había dependido de Romeo para mucho más que compañía. Él era sus ojos y oídos cuando su memoria fallaba, una extensión del amor y la seguridad que ella necesitaba desde que fue diagnosticada con Alzheimer. La enfermedad ya llevaba varios años, y Ana, su hija,
hacía lo posible para ayudarla a mantener una vida cómoda. Pero sin Romeo, todo parecía más difícil. El perro ayudaba a Clara a mantener una noción de rutina, recordándole que era hora de comer o de ir a la sala a ver la novela. Siempre estaba ahí, acostado a sus pies, con una mirada que parecía decir: «Estoy aquí, no te preocupes». Ahora, sin él, la confusión de Clara parecía haber empeorado. Todos los días, Clara preguntaba por Romeo. «¿Dónde está? ¿Se fue a pasear? ¿Alguien lo llevó?». Ana intentaba explicarle, con paciencia, que Romeo había escapado cuando el portón quedó abierto. «Mamá, ¿recuerdas? Estamos intentando encontrarlo». Pero minutos después, Clara lo olvidaba. Era como si la ausencia de Romeo fuera una herida abierta que sentía sin entender de dónde venía. Con el tiempo, Clara comenzó a insistir en una idea que sorprendió a Ana. «Quiero otro perro», decía ella. Al principio, Ana estaba confundida. ¿Cómo que otro perro? Romeo todavía podía estar por ahí, esperando ser encontrado. Pero Clara insistía. «La casa está tan vacía. Necesito a alguien conmigo. Es tan difícil sin él». Ana sabía que su madre no quería reemplazar a Romeo. No se trataba de eso. Clara buscaba algo que le trajera consuelo, un nuevo amigo que pudiera llenar el vacío que había dejado su ausencia. Sin embargo, Ana también entendía que Clara estaba enfrentando los efectos del Alzheimer. Muchas veces, parecía no recordar que ya tenía a Romeo, y en otras, lloraba como si acabara de perderlo. Era un ciclo constante de confusión y tristeza. Después de muchas noches pensando, Ana decidió actuar. «Mamá, ¿y si vamos a un refugio de animales? Hay muchos perros esperando una familia». Clara miró a su hija con la mirada perdida, pero llena de esperanza. «¿Crees que encontraré un perro que me quiera como Romeo?». Ana sostuvo sus manos con firmeza. «Mamá, ningún perro será igual a Romeo, pero tal vez uno de ellos te necesite tanto como tú necesitas un amigo ahora». A pesar del Alzheimer, Clara entendía el peso de las palabras de su hija. Aceptó la idea, aunque sin mucho entusiasmo. Algo dentro de ella le decía que ningún otro perro podría reemplazar a Romeo. Aún así, la idea de visitar un refugio y ver esos ojitos ansiosos de cariño trajo una pequeña sonrisa a su rostro. Clara no sabía que el destino estaba preparando algo muy especial, algo que volvería a unir los lazos que ella creía perdidos para siempre. Mientras Clara lidiaba con la nostalgia y la confusión en casa, Romeo estaba en un punto crítico de su travesía. Habían pasado días desde que dejó la comodidad del hogar, y su situación empeoraba. El labrador, antes lleno de energía y brillo en los ojos, ahora vagaba flaco, cansado y con el pelaje sucio. Apenas tenía fuerzas para caminar. Los callejones donde buscaba refugio por las noches ya no parecían seguros, y el hambre era un dolor constante. Una tarde fría, Romeo fue visto por un equipo de control animal. Estaban patrullando la zona tras recibir denuncias de un perro grande deambulando por las calles. Cuando lo encontraron, estaba acostado junto a un basurero, sin energía siquiera para levantar la cabeza al escuchar los pasos que se acercaban. Sus ojos, antes llenos de vida, parecían apagados. Uno de los agentes, al percibir el estado de Romeo, se acercó con cuidado. «Oye, grandote, tranquilo, amigo. Vamos a ayudarte». Romeo miró al hombre, pero no reaccionó. Estaba demasiado agotado para defenderse o huir. El hambre y el cansancio habían vencido su resistencia. El agente se agachó, ofreciéndole un trozo de comida que llevaba en el bolsillo. Fue solo en ese momento que Romeo hizo un esfuerzo por levantarse y aceptar el alimento. Con paciencia, lograron subirlo al vehículo y lo llevaron al refugio local. Allí recibió los primeros cuidados. Los veterinarios examinaron sus heridas y constataron que, aunque desnutrido, Romeo era fuerte y tenía buenas posibilidades de recuperarse. Pero incluso tras la limpieza, la comida y el confort, algo en él seguía diferente. Parecía triste, como si estuviera esperando algo o a alguien. En el refugio, Romeo recibió un nuevo nombre, Teo. Lo registraron así porque nadie sabía quién era su dueño. Era un procedimiento común para los animales rescatados. Pero para Romeo, el nombre no significaba nada. No respondía a Teo ni a ningún otro llamado. En realidad, apenas reaccionaba a nada a su alrededor. Los otros perros del refugio ladraban, corrían y jugaban. Romeo, o mejor dicho, Teo, permanecía en silencio, acurrucado en un rincón de su jaula. Comía despacio, sin entusiasmo, y sus ojos siempre estaban fijos en el horizonte, como si esperara que, en cualquier momento, alguien conocido entrara por esa puerta. Los voluntarios del refugio notaron que Teo era diferente. Mientras la mayoría de los perros se adaptaban al ambiente, él parecía atrapado en algún lugar del pasado.
Creo que está esperando a alguien, comentó una de las cuidadoras. Hay algo en su mirada. Es como si hubiera perdido algo muy importante. Aunque estaba seguro y recibiendo cuidados, Romeo no sentía que ese fuera su lugar. No sabía dónde estaba Clara, pero en el fondo de su corazón, algo le hacía esperar. Sabía que su historia aún no había terminado. En el refugio, Romeo, o mejor dicho, Teo, como fue registrado, rápidamente llamó la atención de los voluntarios. No era como los otros perros. Mientras la mayoría ladraba, jugaba y celebraba la llegada de cualquier persona, Romeo permanecía quieto, en el rincón de su jaula, con una mirada que parecía cargar una historia demasiado triste para ser contada. Era como si estuviera allí, pero su mente estuviera en otro lugar, esperando algo que nadie entendía. Los voluntarios pronto se dieron cuenta de que necesitaba cuidados especiales. Romeo estaba delgado, y su pelaje aún mostraba señales de los días difíciles que había enfrentado en las calles. Todos intentaban animarlo, llevándole juguetes, golosinas y muestras de cariño. Pero, aunque aceptaba la atención con calma, nunca demostraba la misma alegría que los otros perros. Su cola casi no se movía, y su mirada siempre parecía fija en la puerta del refugio. «Este perro es especial», dijo una de las voluntarias mientras limpiaba su jaula. «No reacciona como los demás. Parece que está esperando a alguien». Y era cierto. Romeo no era indiferente al cariño, pero tampoco se entregaba completamente. Había algo profundamente triste en él, como si su corazón estuviera atrapado en un lugar al que nadie podía llegar. Los voluntarios le dieron el apodo de El Pensador. Siempre que miraban a Romeo, ahí estaba él, sentado con la cabeza ligeramente inclinada, mirando a lo lejos. A veces parecía estar escuchando algo que nadie más oía, o tal vez imaginando una escena que solo él podía ver. Era imposible no sentir una punzada de compasión al observar a ese perro que claramente había perdido algo, o a alguien, muy importante. A pesar de eso, el cariño de los cuidadores comenzó a hacer una diferencia. Poco a poco empezó a comer más, y su cuerpo, antes frágil, comenzó a fortalecerse. Sin embargo, la tristeza nunca lo abandonó por completo. Romeo tenía la costumbre de ponerse alerta cada vez que alguien nuevo entraba al refugio. Levantaba la cabeza, observaba a la persona con atención, y al darse cuenta de que no era quien esperaba, volvía a su rincón y se acostaba en silencio. Romeo también tenía algo que llamaba la atención de las familias que visitaban el refugio en busca de un nuevo animal de compañía. Cuando los visitantes caminaban por los pasillos, muchos se detenían frente a su jaula, atraídos por su postura tranquila y su mirada profunda. Pero al acercarse, Romeo no reaccionaba con la emoción que ellos esperaban. Sin saltos, sin ladridos, solo una mirada melancólica que parecía preguntar: «¿Eres tú a quien estoy esperando?». Ese comportamiento intrigaba a las personas, pero también hacía que pocas se interesaran en adoptarlo. «Es muy tranquilo», decían algunas familias. «Parece que no quiere estar aquí». Y era cierto. Romeo estaba allí físicamente, pero su corazón estaba en otro lugar, en un patio soleado, con una señora de cabello blanco que lo llamaba cada mañana. Con el paso del tiempo, los voluntarios empezaron a entender que Romeo no era solo un perro abandonado. Era un perro que había amado profundamente y que, de alguna manera, aún mantenía viva la esperanza de reencontrarse con quien amaba. Aunque nadie lo sabía, el destino estaba a punto de traer a esa persona de vuelta a él. Pasaron los días, y la situación de Doña Clara solo empeoraba. El Alzheimer, que ya le hacía olvidar pequeños detalles del día a día, ahora estaba borrando memorias completas. Ya no recordaba a Romeo, el portón que quedó abierto ni cómo él era su compañero más fiel. Todo lo que quedaba era un vacío enorme, como un agujero que no podía explicar, pero que sentía profundamente. Clara pasaba la mayor parte del tiempo en silencio, sentada en el sillón, mirando por la ventana sin realmente ver lo que había afuera. Las pocas palabras que decía no tenían mucho sentido, y parecía cada vez más distante. Ana observaba todo con el corazón roto. Su madre, que siempre había sido llena de vida y cariño, ahora parecía hundirse en algo mucho más peligroso: una depresión. Ana intentó de todo para animar a su madre. Hablaba con ella, ponía sus telenovelas favoritas, preparaba las comidas que siempre le habían gustado. Pero nada funcionaba. Clara solo comía en silencio, miraba al suelo y volvía al sillón, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Fue en uno de esos momentos de desesperación que a Ana se le ocurrió una idea. Tal vez un perro podría devolverle un poco de alegría a su madre. No sería Romeo. Claro, Ana sabía que Romeo nunca podría ser reemplazado. Pero Clara ya ni siquiera lo recordaba, así que quizá un nuevo amigo ayudaría a llenar el vacío que ella no podía explicar.
Hoy vamos a salir un rato, mamá, dijo Ana una mañana, intentando sonar animada. Clara, con una mirada cansada, preguntó, ¿para qué? No hay nada allá afuera para mí. Ana insistió, sosteniendo sus manos. Mamá, te voy a llevar a un lugar especial. Tal vez encuentres algo que te haga sentir mejor. Clara aceptó sin mucho entusiasmo. Se puso el abrigo con la ayuda de su hija y subió al coche, sin preguntar a dónde iban. Durante el trayecto, Ana le explicó, te voy a llevar a un refugio de animales, mamá. Hay tantos perros allí que necesitan cariño. Tal vez uno de ellos pueda ser tu amigo. Clara miró por la ventana y respondió con un murmullo, como si ni siquiera hubiera entendido del todo. Cuando llegaron al refugio, el sonido de los ladridos resonaba por todo el lugar. Ana ayudó a su madre a bajar del coche y sostuvo su brazo mientras caminaban por los pasillos. Los perros saltaban y ladraban, moviendo las colas con la esperanza de conquistar algo de atención. Clara, sin embargo, parecía indiferente. Miraba a los animales como si fueran extraños, sin mostrar ninguna emoción aparente. Mira este, mamá, dijo Ana, señalando a un cachorro animado. Clara simplemente movió la cabeza. Es bonito, pero, no sé, no siento nada. Ana intentaba ocultar su frustración, pero era difícil. Parecía que nada sería capaz de sacar a su madre de ese estado de apatía. Entonces llegaron al final del pasillo. Ana se dio cuenta de que Clara dejó de caminar. Sin decir nada, fijó la mirada en una jaula donde estaba un perro de tamaño mediano, acostado en un rincón, con una expresión tan vacía como la de ella. Era Romeo, aunque registrado en el refugio como Teo. Él miró a Clara con curiosidad, pero no se movió de inmediato. Clara dio un paso adelante, con los ojos fijos en el perro, como si intentara reconocer un rostro perdido en su memoria. Su respiración se volvió más lenta, y el silencio alrededor pareció profundizarse. Murmuró, casi para sí misma, «Ese perro». Su voz salió baja, vacilante, pero llena de algo que Ana no veía en su madre desde hacía mucho tiempo: emoción. Ana, que observaba cada movimiento de Clara con atención, sintió un escalofrío. «¿Qué pasa, mamá? ¿Te gustó?», preguntó, acercándose despacio. Clara permaneció inmóvil, como si las palabras tuvieran dificultad para salir. Su silencio era casi palpable. Tras unos segundos, finalmente respondió, con la voz ligeramente temblorosa, «No sé, parece que ya lo conozco». Al otro lado de la reja, Romeo, ahora llamado Teo, también parecía sentir algo diferente. Hasta ese momento, había estado acostado en el rincón de la jaula, ajeno al ruido y al movimiento a su alrededor. Pero al escuchar la voz de Clara, algo cambió. Levantó la cabeza lentamente, encontrando sus ojos. Por un instante, permaneció inmóvil, como si tratara de confirmar lo que sentía. Luego, con un movimiento lento y lleno de significado, se levantó y caminó hacia la reja, con la mirada fija en ella. Romeo miró directamente a Clara, y en esa mirada había algo que las palabras no podían explicar. Era la misma mirada que tenía cuando la veía sentada en el sillón, en esos momentos en que parecía más vulnerable. Era una mirada que decía, «Estoy aquí para ti». Clara sintió algo en el pecho, una opresión que no era dolor, sino una mezcla de nostalgia y alivio. No sabía por qué, pero las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «¿Por qué estoy llorando?», preguntó, más para sí misma que para Ana. Llevó la mano a su cara, confundida, mientras el perro permanecía ahí, tan cerca de la reja como podía. Ana, al ver aquello, sintió que sus ojos también se llenaban de lágrimas. No entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero sabía que había algo especial en ese momento. «Mamá, ¿quieres llevarlo a casa?», preguntó Ana con la voz entrecortada. Clara asintió lentamente, con las manos aún temblorosas. «Creo que sí. Parece que me está esperando». Y en ese instante, incluso sin los recuerdos que la enfermedad había borrado, Clara sintió que algo había vuelto. Una parte de ella, perdida y olvidada, parecía haber encontrado el camino de regreso. En ese pequeño refugio, entre ladridos y movimiento, ocurrió algo extraordinario. No era solo Clara reconociendo a Romeo. Era como si Romeo también estuviera reconociendo a Clara. Ninguno de los dos podía explicarlo, pero ese vacío que ella sentía, ese profundo agujero, comenzaba a cerrarse. El destino, en su silenciosa sabiduría, los había reunido nuevamente, dándoles una oportunidad para comenzar de nuevo. Ese mismo día, Ana se encargó de toda la documentación para llevar a Romeo de vuelta a casa. Mientras los voluntarios organizaban los últimos detalles, Clara permaneció cerca de la jaula, incapaz de alejarse. Romeo, ahora moviendo lentamente la cola, seguía cada uno de sus movimientos
como si temiera que ella desapareciera nuevamente. Cuando finalmente abrieron la reja, él caminó hacia Clara con calma y rozó su hocico contra sus manos temblorosas. Era como si dijera: «Me encontraste. Y yo también te encontré». En el coche, la conexión entre los dos era innegable. Romeo, que antes parecía desanimado y distante, ahora tenía los ojos brillantes. Se acomodó a los pies de Clara, como siempre lo hacía. Ana observaba la escena por el retrovisor, emocionada. Por primera vez en meses, su madre parecía presente, viva. No era solo Romeo quien había sido rescatado ese día. Clara también había recuperado algo que la enfermedad le había arrebatado: esperanza. Cuando llegaron a casa, Romeo fue directamente al patio, olfateando cada rincón, como si quisiera asegurarse de que realmente estaba de vuelta. Clara lo siguió, con pasos lentos pero decididos. Al verlo acomodarse en el viejo cojín que tanto amaba, ella se sentó a su lado y pasó la mano por su suave pelaje. Sabía que faltaba algo. Eras tú. Los días que siguieron fueron de transformación. Clara, que antes pasaba horas mirando al vacío, ahora tenía una nueva rutina: alimentar a Romeo, caminar con él por el patio e incluso hablarle, aunque sus palabras no siempre tuvieran sentido. Romeo parecía entenderlo todo, como siempre. Estaba a su lado en cada momento, ofreciendo la compañía y el consuelo que solo él sabía dar. Ana, por su parte, observaba todo con gratitud. Sabía que el Alzheimer seguiría su curso, pero ese reencuentro había traído algo que ni la enfermedad podía borrar: la felicidad genuina de Clara junto a Romeo. Ese vínculo era más fuerte que cualquier cosa. Una tarde, mientras Clara y Romeo descansaban en el patio, Ana se acercó. Se sentó junto a su madre y acarició a Romeo, que dormía tranquilamente. «Mamá, ¿eres feliz?». Clara sonrió, con un brillo en los ojos que Ana no veía desde hacía mucho tiempo. «Sí, hija. No sé cómo explicarlo, pero es como si una parte de mí hubiera vuelto. Es mi Romeo, ¿verdad?». Ana sostuvo la mano de su madre y respondió con la voz entrecortada: «Sí, mamá. Siempre lo ha sido». Desde ese día, la casa volvió a tener vida. Clara y Romeo, juntos nuevamente, retomaron desde donde habían quedado. No era solo una nueva oportunidad. Era la prueba de que, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor verdadero encuentra la manera de triunfar. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerda dejar tu like, suscríbete al canal y déjanos un comentario con tu opinión sobre esta historia.